Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Yo soy Héctor de León y este es un nuevo video sobre patrones de diseño en C#.net. En este video voy a explicar lo que es el patrón de diseño Factory Method. Este patrón de diseño, ¿para qué sirve? Bueno, sirve, por ejemplo, cuando tienes varios objetos, los cuales van a heredar de la misma clase, y estos objetos quieres relevar la creación de estos a una clase externa para que ella lleve la logística, por ejemplo. Imaginemos el escenario siguiente, tenemos tres bases de datos diferentes en cuanto a motor o en cuanto a servidor. Por ejemplo, tres bases de datos, una está en Oracle, otra está en SQL Server, otra en MySQL. Entonces, ¿qué pasa? Si en esas tres bases de datos tengo los mismos elementos, digamos, tenemos la tabla de usuarios en esas tres bases de datos, y yo quiero una funcionalidad en común para esas tres bases de datos, para una tabla, por ejemplo, pero esa lógica yo quiero que sea invisible para mí, o para los programadores que van a heredar, o van a crear sobre esa funcionalidad, van a trabajar. Para eso se utiliza el factoring method, porque creas tres objetos, tres clases, las cuales heredan de la misma. Entonces estas tres clases hacen lo mismo, pero a veces difieren por una línea, que es la conexión a la base de datos. Este es un escenario real. Ahora, ¿cómo se utiliza esto? Vamos a hacer unas clasecitas. Primero vamos a hacer una clase llamada nuevo, agregar nuevo. Vamos a crear una clase que se llame bebida embriagante. Embriagante. Ahí está. Entonces esta clase lo que voy a hacer es que sea abstracta. Solamente me va a servir para hacer un contrato para crear otras clases hijas de esta. Voy a crearle un método que sea abstracto y me diga cuánto me embriaga por hora. Entonces, así, tan tan. Entonces ahora vamos a crear otra clase que herede de esta, llamada vino tinto. Y esta va a heredar de esta clase, los puntos, bebida embriagante. Ahora, yo tengo que hacer el método override o sobreescribir el método que está abstracto allá, que es este. Entonces ya tenemos esto y simplemente le voy a poner un número. Supongamos que me embriaga por hora el 20% de mi capacidad. Supongamos, no sé, vino tinto. Ahora voy a crear otra clase que se llame cerveza. Y igual va a heredar de bebida embriagante y vamos a hacer lo mismo. Override y esto. Nada más, esta le voy a poner que me embriaga menos por hora. Me embriaga 5, digamos. Ok. Ahora yo cómo trabajo. Yo no voy a crear objetos a partir del abstract porque las clases abstractas no pueden crearse. Las clases abstractas no pueden crear objetos. Entonces yo quiero que esta creación de estos elementos no recaiga en crearlo directamente y llevar la logística eh, que para el programador de invisible hago una clase creadora. Entonces para eso vamos a crear una nueva clase. Creador. ¿Qué es lo que va a hacer esta clase? Simplemente va a crear objetos. Esta no tiene que heredar de nada. Pero aquí vamos a poner unas constantes para que me sirvan para diferenciar. Vino tinto y cerveza. Entonces lo que voy a hacer es un método de creador, nada más. Es todo. Voy a hacerlo estático. Y voy a regresar el padre, que es bebida embriagante. Entonces aquí vamos a poner creador. Y aquí dentro vamos a poner un switch case. Cuando sea vino tinto, vamos a regresar vino tinto. Y cuando sea cerveza, vamos a regresar cerveza. Así funciona el... Nada más vamos a poner un default. Return null, cuando no sea nada. Aquí podemos poner un throw exception o return null, no importa.
Entonces aquí va a faltar algo que se llama el tipo que recibo. Entonces, esta clase lo que me va a servir es para crear mis objetos. Aquí me está marcando un error. No tiene tipo. Ahí está, no es bebida embriagante, no está bien. Ya, es que se llama igual. Ahí está. Entonces, esta clase solamente me va a servir para crear objetos. Objetos que heredan sobre uno en común. En este caso me sirve para crear vino tinto y cerveza. Toda la funcionalidad de vino y cerveza es la misma en cuanto a nombre de método, pero difiere de lo que está internamente. En el caso del ejemplo, las bases de datos es, por ejemplo, yo quiero crear un usuario y es la misma funcionalidad, voy a tener las mismas validaciones quizá, pero cambia en el punto de la inserción hacia dónde va. Entonces, al programador no le importa eso, a lo mejor al programador nomás le importa saber el nombre del método y no le importa el tipo de objeto. Entonces, en este caso, ¿cómo creo un objeto de estos dos que acabamos de crear? Entonces, vamos aquí y vamos a crear un tipo bebida embriagante o bebida es igual a creador.crea bebida. Y aquí simplemente le voy a poner creador.quiero un vino tinto o quiero una cerveza. Y vamos a poner console.writeLine o bebida. ¿Cuánto me embriaga por hora? Pero yo aquí, al final, yo sé que es una cerveza porque yo la creé, pero a lo mejor el programador no sabe qué es. Que digamos, hago un DLL y le pongo esta funcionalidad, tú mándame la constante y yo te hago un trabajo internamente sin que tú sepas qué. Y siempre se llama así. Aquí sí cambian por vino tinto. Para el programador, esta parte sigue siendo invisible. Entonces, vamos a correrlo. Y esto es Factory Method, un patrón de diseño muy sencillo que es para crear objetos. 20, está. Me dio 20 porque entró a vino tinto. Aquí está. Y ahora aquí vamos a cambiar por cerveza. Y aquí me va a dar, creo que pusimos un 5. Entonces, la ventaja del patrón de diseño Factory Method es que es escalable, es decir, yo puedo agregar más bebidas a mi DLL, por ejemplo, agrego más opciones en las constantes y es transparente para los que utilicen mi DLL. Entonces, esto es Factory Method. Gracias por ver el video, denle me gusta, compartan si a alguien creen que les sirva y gracias. Hasta luego.